Ok, vamos a desarrollar el ejercicio número 3. El encabezado dice lo siguiente. Un motor le da a un disco A una aceleración angular de, y tenemos esta expresión en función del tiempo, donde T se expresa en segundos. Si la velocidad angular del disco es 6 radianes por segundo, esto sería la velocidad angular inicial. Determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del bloque B cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces, este sería un poco el esquema del problema. Entonces, tenemos el disco que comienza a girar. Este tiene un radio de 0.15 metros o un diámetro de 0.3 metros. Tenemos una velocidad angular inicial que corresponde al valor de 6 radianes por segundo. Entonces, luego, en la medida que esto gira, obviamente que el bloque B desciende y la velocidad que experimenta el borde del disco o cualquier punto sobre el disco sería pues prácticamente la que va a experimentar el mismo bloque B. Significa que si sobre el disco yo puedo definir perfectamente cuánto es la aceleración en un punto sobre este radio, sobre el borde externo del disco, yo puedo perfectamente asumir que este valor pues es precisamente la misma magnitud de velocidad y aceleración que va a experimentar el bloque B. De tal manera que ese va a ser la forma o metodología que vamos a utilizar para abordar este ejercicio. Fíjense que de entrada este problema ya me está indicando que no se trata de un ejercicio con aceleración constante. ¿Por qué? Porque tenemos que la magnitud de la aceleración angular pues simplemente corresponde a una ecuación que depende del tiempo. Por lo tanto, si varía en el tiempo ya no es constante y significa que de entrada yo tengo que descartar el uso de estas ecuaciones para que no se confundan, no cometan el mismo error que cometieron en el caso de eh, pues, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Em, entonces estamos en el ejercicio número 3. Ok, fíjense que me están pidiendo qué cosa. Me piden determinar la magnitud de la velocidad y la aceleración. Entonces, en el caso de la velocidad, nosotros sabemos que la velocidad es igual a qué cosa? A la velocidad angular multiplicado por el radio. El radio en este caso es una constante que corresponde a 0.15 metros. Y lo que necesitaríamos es qué cosa? La velocidad angular cuando el tiempo es igual a 2 segundos, tal como dice el problema. Entonces, significa que si yo quiero la velocidad, ¿qué es lo que necesito de isofacto? Necesito el radio y la velocidad angular. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el radio. ¿Qué no tengo? La velocidad angular. Por lo tanto, para poder solucionar esta parte del problema, yo tengo que concentrarme en encontrar las incógnitas que yo no tengo. Entonces, si a mí me está haciendo falta la velocidad angular, por lo tanto, mis esfuerzos van a estar en simplemente buscar eso que me hace falta. Entonces, y tengo que aprovechar los datos que me brinda el problema. El problema me está dando la aceleración como función del tiempo. Y además de eso, me dice qué cosa, que la velocidad angular inicial es de 6 radianes por segundo. Por lo tanto, yo puedo utilizar el cálculo para precisamente poder solucionar mi problema. Entonces, fíjense, aquí tenemos un poco la manera en la que tenemos que abordar la solución. De entrada, tenemos que la aceleración angular es igual a esta función del tiempo. 0.6 del tiempo al cuadrado más 0.75, pero nosotros sabemos que por definición, tal como vimos en la construcción teórica, la aceleración angular es la razón de cambio de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, significa que si yo tengo la ecuación de la aceleración angular y yo necesito la velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que integrar. Si yo tuviese la ecuación de en este caso, la velocidad angular y quiero la aceleración, tendría que derivar
la aceleración, la velocidad angular para poder obtener la aceleración. Pero como lo que tengo es la aceleración y quiero la velocidad, tengo que integrar. Entonces, y es precisamente un poco de lo que se hace acá. Ok, yo voy a despejar. Tengo que el diferencial de la velocidad angular es igual a ¿qué cosa? Es igual a la aceleración angular multiplicado por el diferencial de tiempo. De tal manera que yo tengo que integrar. Integro acá e integro acá. Y me voy en los límites. Para una velocidad inicial, el tiempo es cero. Y para una velocidad angular cualquiera, tengo un tiempo t cualquiera. De tal forma que eso es un poco lo que tenemos acá. Y procedemos a hacer la integración. O sea, en esta parte, esta integral, pues es fácil. O sea, solo es la resta de la velocidad angular menos la velocidad angular inicial. Y esto es lo que tenemos acá. Por otra parte, la otra expresión, esta integral desde tiempo igual a cero hasta un tiempo igual a t de la aceleración angular, pues la aceleración angular tiene esta ecuación, entonces solamente es de sustituir y tenemos esta integral de acá. Entonces sería integrar ¿qué cosa? Un polinomio de grado 2 o de segundo grado. Entonces, utilizamos las reglas de integración para los monomios. Entonces simplemente el 2 le sumamos un 1 y eso lo pasamos a dividir también. Y luego el punto 75, que es una constante, pues la multiplicamos por el tiempo. Entonces es solamente integrar. Las mismas leyes de integración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos punto 6 entre 3 del tiempo elevado al cubo. Y a esto le sumo el punto 75 del tiempo. Y esto evaluado desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a t. Entonces, evaluamos en los dos extremos de la integral y obtenemos nuestra expresión, nuestro valor, que sería este. De tal manera que solo tengo que despejar. Lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Y tengo esta expresión de acá. Y yo conozco la velocidad angular inicial, es 6. Entonces, y es precisamente lo que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa? Tal como nosotros sabemos, nos está pidiendo encontrar la velocidad y la aceleración. De momento, concentrémonos solo en la velocidad. Sí, la velocidad y la aceleración cuando el tiempo es igual a cero, pero nos vamos a concentrar primero en la velocidad. Ok, yo tengo que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Ok, el radio yo ya lo conozco, es punto 15. Entonces yo necesitaría evaluar en 2 segundos dentro de la ecuación de la velocidad angular. Y la ecuación de la velocidad angular, pues acabamos de determinarla. O sea, simplemente es esta expresión. Nosotros la vamos a evaluar en, pues, 2 segundos. También vamos a evaluar en 2 segundos la aceleración, porque es un dato que nosotros vamos a necesitar. Pero de entrada, lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad. Ok, simplemente sería la velocidad igual a esa expresión, velocidad angular por radio. Entonces, si yo dentro de mi ecuación de velocidad angular evalúo 2 segundos, obtengo este resultado de acá. Este resultado de esta parte. Esto de acá. Entonces da 9.15 radianes por segundo. Ok, esto yo lo voy a multiplicar por el radio. El radio es de 0.15 metros. Hago el producto y obtengo como resultado 1.365 metros por segundo. De esa forma, ya tengo la primera parte del problema. Ahora, ¿cuál es la segunda? Me pide cuál es la aceleración. Ok, como lo que yo quiero es la aceleración, yo quiero la aceleración. ¿Qué necesito? Necesito sus dos componentes. Necesito la componente tangencial
y necesito la componente normal. Ok, yo ya sé que la componente tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Y yo sé que la componente normal es la velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces, tengo, si yo necesito vamos a ingeniería inversa. Si yo quiero esto, necesito primero determinar las dos componentes del vector. Entonces, significa que si yo quiero la aceleración tangencial, ¿qué necesito? Necesito la aceleración angular y necesito el radio. El radio ya lo tengo, sí, es punto 15. ¿Qué desconozco? Desconozco la aceleración angular, por lo tanto me voy a concentrar en calcularla para un tiempo de 2 segundos, tal como indica el problema. Entonces, luego la componente normal, la velocidad angular, la conozco, sí, la calculé en un paso previo. Entonces, ¿conozco el radio? Sí. Entonces, si quiero solucionar mi problema, ¿en qué me tengo que concentrar? En lo que yo desconozco. Ok, cuando yo tenga la aceleración angular, yo voy a poder calcular la componente tangencial. Y junto con la componente normal, voy luego a resolver mi problema hacia atrás. Por eso es ingeniería inversa. Vamos, partimos de acá, vamos a estas componentes y vamos hacia atrás hasta llegar a la solución del problema. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar dentro de la función de aceleración angular 2 segundos. Entonces, ¿qué obtengo? 3.15 radianes por segundo cuadrado. Y es lo único que me hacía falta para poder solucionar mi problema. Entonces, y es lo que tenemos acá. Aceleración tangencial, ¿qué cosa es? La aceleración angular por el radio. Entonces solo sustituyo los valores y obtengo este resultado, 0.4725 metros por segundo cuadrado. Luego tengo la aceleración normal. La aceleración normal que aceleración angular, perdón, la aceleración normal es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, la velocidad angular, ¿cuánto es? Es de 9.10 radianes por segundo. Eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el radio. ¿El radio es de cuánto? El radio es de 0.15. ¿Qué obtengo como resultado? 12.4215 metros por segundo cuadrado. Ok, si yo quiero determinar cuánto es la magnitud de la aceleración en 2 segundos, ¿qué tengo que hacer? Saco el módulo. Con cada componente le elevo al cuadrado, le saco la raíz a la suma y obtengo como resultado 12.431. Luego nos vamos a ir al MATCAD y podemos ver un poco pues cómo se aborda esta solución dentro del MATCAD. Entonces, ejercicio número 3, tenemos aquí los valores de entrada del problema. ¿Qué tenemos como datos? La velocidad inicial, la velocidad angular inicial, que son 6 radianes por segundo, esto de acá. Entonces, tenemos el tiempo donde vamos a evaluar el problema, que es 2 segundos, y tenemos el radio que es de 0.15. Entonces, de tal manera que aquí copiamos la ecuación de la aceleración angular y aquí definimos también la ecuación de la velocidad, que fue la que integramos. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente evaluamos en 2 segundos, que es lo que hace MATCAD aquí automáticamente. Evalúa en 2 segundos porque el tiempo está definido aquí arriba y da como resultado 3.15 para la aceleración radianes por segundo cuadrado y para la velocidad 9.1 radianes por segundo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Calcular simplemente qué cosa. La velocidad en el punto A. La velocidad sería igual a ¿qué? A la aceleración angular, a la función de aceleración angular que depende del tiempo multiplicado por el radio. Y como resultado automáticamente obtenemos el 1.365 metros por segundo. Hacemos lo mismo para el caso de la aceleración y simplemente evaluamos. O sea, tenemos la componente tangencial, la componente normal, obtenemos acá los resultados de ambas y al final cerramos con el módulo, con Pitágoras. Entonces, de esa forma definimos cuánto es la aceleración. Y nuevamente tenemos una herramienta que me permite jugar con los parámetros. O sea, ustedes pueden perfectamente comenzar a variar estos parámetros y obtener el output, la salida
de manera automática, que sería la magnitud de los dos valores de velocidad y aceleración, respectivamente. Y de esta manera finalizamos este tercer ejercicio.